Del Evangelio según San Lucas. Unos 8 días después de estos sucesos, tomó consigo a Pedro, Juan y Santiago y subió al monte a orar. Mientras oraba, el aspecto de su rostro se mudó y sus vestidos eran de un blanco fulgurante. Entonces pudo verse a 2 hombres que conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que aparecían en gloria y hablaban de su partida, que iba a tener lugar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban cargados de sueño, pero permanecían despiertos, de suerte que pudieron ver su gloria y a los 2 hombres que estaban con él. Cuando ellos se separaron de él, dijo Pedro a Jesús: Maestro, está bien que nos quedemos aquí. Podríamos hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero no sabía lo que decía. Estaba diciendo estas cosas cuando se formó una nube y los cubrió con su sombra. Al entrar en la nube, se llenaron de temor. Entonces llegó una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo, mi elegido, escuchadle. Cuando cesó la voz, se encontró Jesús solo. Ellos callaron y por aquellos días no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Nuestro saludo cordial para todos los que nos siguen a través de este medio de evangelización digital para la reflexión en torno a la palabra de Dios del domingo. En esta oportunidad, para el segundo domingo de Cuaresma, ciclo C. La palabra de Dios de este domingo está marcada por el cálido tema bíblico de las manifestaciones, revelaciones de Dios a sus predilectos, a sus elegidos. Ya en la primera lectura tomada del capítulo 15 del Génesis, versículos 5 a 12 y luego 17-18, descubrimos a Abraham, quien siente la oscuridad de la fe y de la aventura religiosa en la que está embarcado. La promesa del nacimiento de un hijo parece un sueño, una ilusión. La realidad habla por sí misma. Él es ya viejo, Sara ya es infecunda, y el heredero será un extraño, Eliezer de Damasco, el mayordomo de Abraham. Sin embargo, Dios rompe la noche oscura de la fe de Abraham y se revela con un gesto cargado de esperanza, cargado de sentido. Abraham entonces se llena de entusiasmo y de firmeza. Dios confirma entonces su compromiso con Abraham y le dará un heredero de sus propias entrañas. Por su parte, el texto de Filipenses, capítulo 3, versículo 17 hasta 4:1, que escuchamos en la segunda lectura, nos invita a entrar en nuestra propia transfiguración, transformación, es decir, en la contemplación de nuestra realidad escondida bajo el velo del ser criaturas. Pablo, tomando el clásico esquema de los 2 caminos que contemplamos en el Salmo 1, presenta 2 transfiguraciones: aquella de la perdición de quienes viven como enemigos de la cruz de Cristo, como se lee en el versículo 18, apegados a un programa de vida sin Dios, como se lee en el versículo 19, y también aquella del verdadero creyente, que como Cristo cumple con su peregrinación hacia la Jerusalén celestial. Lo único que se pide es mantenerse firme en el Señor, tal como se lee en 4:1. Llegamos así al texto de la transfiguración en el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 9, versículos 28 a 36. El evangelista, manteniéndose en una de sus líneas características, presenta a Jesús subiendo al monte a orar, para dar paso luego a su transfiguración. Tras la experiencia de profunda oración, viene la descripción de la mudanza del rostro y de los vestidos de Jesús, como también la aparición de los 2 personajes que engalanan la cristofanía. Llama la atención el contenido del diálogo entre Jesús y las 2 grandes insignias de la primera alianza, el legislador Moisés y el profeta Elías. Dice el texto: hablaban de su partida que iba a cumplirse en Jerusalén. Por eso, el contenido del diálogo
en torno al cumplimiento de la obra de Jesús en Jerusalén se refiere a su éxodo, es decir, a su muerte, resurrección y ascensión, lo cual no es una casualidad, pues en Lucas la ascensión del Señor resucitado cierra su evangelio, como se constata en el capítulo 24, versículos 50 a 53, y a la vez da inicio a su segunda obra, el libro de los Hechos de los Apóstoles, que va a ser el inicio del éxodo de la iglesia que peregrina en busca de la única tierra prometida, el cielo. La ascensión del Señor resucitado es su gran éxodo hacia el Padre. De la misma manera que el pueblo de Israel fue peregrino, Jesús, que vivió como siervo hijo en medio de nosotros, ahora vive la plenitud de su filiación divina al regresar a la Jerusalén celestial, al peregrinar a la patria celestial. La nube no solo nos recuerda las teofanías del Éxodo, sino que contiene un detalle muy fuerte para los 3 discípulos que están presentes, Pedro, Juan y Santiago. Al entrar en la nube, dice el texto, se llenaron de temor, lo que indica la experiencia de sorpresa interior al sentirse admitidos en la esfera celestial que les revela el misterio de Cristo. Este es mi Hijo, mi elegido, escúchenlo. En Lucas se cierra la escena con un gran silencio, silencio que se romperá con la gran alegría de la resurrección y del anuncio de la buena nueva evangélica. Habiendo reflexionado en torno a la palabra, hagámosla ahora propia y por eso vale la pena que nos preguntemos: ¿puedo transformar los sentimientos y pensamientos pecaminosos que me acompañan? ¿Me siento llamado a ser ciudadano del cielo gracias a mi bautismo? ¿A qué me invita en mi camino como discípulo, como discípula, la blancura de los vestidos de Jesús en la escena de la transfiguración? Pero vayamos más allá de las preguntas y apliquemos la palabra escuchada y reflexionada a lo práctico de nuestro día a día de cristianos. Digamos que ante tanto ruido externo que hoy se vive, el auténtico discípulo, la auténtica discípula, está invitado a retirarse un poco para hacer silencio y para orar a fin de alcanzar la comunión verdadera con Dios, con el prójimo y con la creación. Orar para que el Señor transforme, cambie todas las heridas morales del corazón, la dureza interior, el egoísmo, los resentimientos, los odios, las infidelidades, la hipocresía y todo aquello que nos impide hacernos amigos de Dios, ser transformados, transfigurados por la fuerza de su palabra. He aquí el desafío para seguir viviendo nuestra cuenta.